En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Y aquí en Red Más Noticias hablan los candidatos a la presidencia de la República. Hablan todos, porque queremos que ustedes escuchen las propuestas para que tomen decisiones bien informados. Doctor David Barguil, bienvenido. Es un gusto tenerlo en nuestra casa. Bueno, muchas gracias y felicitarlo. No había venido a esta nueva sede y bueno, impresionado. Doctor Barguil, ¿por qué quiere ser presidente de Colombia? Mire, esta pandemia nos dejó una realidad muy complicada. 21 millones de colombianos en la pobreza. Eso es una tragedia nacional. Y además de eso, estamos en un momento de la historia del país donde nos tenemos que levantar, porque está en juego la democracia de Colombia. Y usted me conoce, aquí he estado varias veces. Yo he venido dando unas luchas muy grandes, porque además tengo una tesis, que es que unos sectores en este país, unos sectores muy poderosos, se han venido quedando con la riqueza de Colombia a punta de abusos. Han abusado en distintos sectores y la carga de esos abusos en gran medida nos explica la desigualdad y mucha de la pobreza estructural del país. Y eso hay que transformarlo y cambiarlo, pero la forma de hacerlo no es dar un salto al vacío con populismo o con medidas que en otros países lo que han generado es la destrucción del aparato económico. Y queremos dar ese paso, dar esas luchas y trabajar para sacar a esos 21 millones de colombianos de la pobreza. Doctor Barguil, yo lo he visto a usted y he sido testigo personalmente de las peleas que se ha dado con un sector muy poderoso del sector bancario por causas justas, como usted mismo lo ha esbozado en sus debates, causas que han salido adelante. ¿Usted ha pensado en algún tipo de crédito más asequible para los colombianos dentro de su propuesta a la presidencia? Sí, mire, yo saqué 15 leyes en el Congreso en mi paso por el Congreso. De esas 8 han sido en contra de los abusos del sector financiero. La más reciente, borrón y cuenta nueva, una amnistía que va a permitir que 10 millones de colombianos pues salgan de ese reporte de datacrédito y vuelvan a tener la posibilidad de un crédito formal. ¿Y por qué hablo de eso? Porque ese es el punto de partida frente a una propuesta que queremos hacer desde la presidencia. Crédito barato y masivo en todas las regiones del país. Y obviamente salir de la central de riesgo es el primer paso para que a usted le puedan dar ese crédito formal, para sacar a miles de colombianos del gota a gota y del pagadiario. Usted va a Estados Unidos y allá le prestan para el carro, para la casa, para el estudio, para montar el negocio y para consumir, pero barato. Aquí ni prestan y cuando le prestan a altísimas tasas de interés. Un emprendedor monta un negocio y las utilidades las termina utilizando para pagar el crédito. Entonces, ¿yo qué quiero? Que haya más competencia en el sector financiero. Vamos a quitar tantas restricciones que hoy hay que impiden que entren más competidores y hoy 3 grupos nos manejan el 65% del mercado de créditos. Me sueño que cuando termine el cuatrenio tengamos más de 100 entidades, entre las públicas, pero también bancos tradicionales privados, bancos digitales, fintech, y que haya una gran oferta de crédito y si nos toca poner garantías estatales para lograr ese crédito barato, lo vamos a hacer. Y que el colombiano, con ese apalancamiento financiero, con ese préstamo, pueda comprar su casa, pueda montar su negocio, pueda consumir, pueda lograr sus sueños y objetivos y el Estado empuje esos propósitos. Doctor Barguil, usted me perdonará, pero voy a romper un poquito el protocolo porque hay una historia muy bonita de su vida. Usted es un hombre que llegó a la universidad, y me corrige, gracias a un crédito del ICETEX. Su mami además fue madre cabeza de familia. ¿Usted piensa hacer algo para que más jóvenes tengan ese acceso? Mire, como bien lo decía, yo vengo de un pequeño municipio de la provincia del Caribe colombiano que se llama Cereté. Mi mamá es maestra, madre, cabeza de hogar. Mi historia es la de miles de jóvenes y de miles de mujeres que les ha tocado solas y les ha tocado cumplir el papel de padre y madre. A nosotros, nuestro padre nos falló, esa es otra historia que yo nunca había contado y hablando del tema de las drogas, la quise exponer. A mi papá se lo llevó las drogas y las drogas destruyen la vida de las personas, de las familias, de la sociedad y por eso pues tengo una posición muy radical en la lucha contra las drogas, pero después hablaremos de eso. Y mi madre me decía a mí desde niño y a mi hermano, la educación es la clave. La educación es la única herramienta capaz de transformar la vida de la gente y la sociedad. Incluso gente que puede tener mucho dinero, viene una pandemia como la que tuvimos y puede quedar sin nada. Pero la educación no te la arrebata nadie. Y yo me obsesioné con eso. Y fui el mejor estudiante del colegio. Estuve becado todo el colegio. Fui el mejor IFES de la promoción. Y me pude venir a Bogotá a estudiar la universidad gracias a un crédito del ICETEX.
y ahí la vida me cambió. Aquí estoy sentado con usted aspirando a la presidencia de Colombia. Y el propósito, el anhelo que tengo es que millones de jóvenes y de colombianos también puedan cumplir sus sueños. ¿Qué quiero hacer? Mire, yo creo que aquí hay dos temas fundamentales. Le hablé de sacar a esos colombianos de la pobreza porque es un imperativo moral que los compatriotas no estén sufriendo. La pobreza es sufrimiento, la pobreza entristece el alma de la nación. Y creo que una herramienta de mediano y largo plazo para transformar a este país es la educación. Quiero destinar el 30% de las regalías. Y óigame lo que le voy a decir que puede ser y que va a generar controversia. Incluso si hay que hacer fracking, vamos a hacer fracking. Fracking con toda la responsabilidad en aquellas zonas donde haya dudas de afectación de fuentes de agua o de impactos ambientales, pues ahí no se hace. Pero donde lo podamos hacer y podamos tener mucho más petróleo, mucho más gas. El gas es la herramienta para la transición energética, porque con gas reconvertimos vehículos, con gas podemos lograr abaratar el precio de la generación de energía. Pero, ¿para qué ese dinero? En Estados Unidos hay 7 millones de barriles con fracking. En Canadá, el país modelo del desarrollo sostenible, 5 millones de barriles. Y aquí nos van a decir que con 21 millones de pobres vamos a dejar la riqueza enterrada en el subsuelo y no vamos a usar ese cheque para sacar a esos colombianos de la pobreza y para cumplir esa meta de la educación, con unas metas en ese tema clarísimas. Cubrir el déficit que hoy hay de las universidades públicas para que puedan competir con las privadas en calidad. Hacer un gran plan de infraestructura para que los colegios públicos de Colombia tengan las mejores condiciones. Un fondo regionalizado para los maestros, donde accedan a sus maestrías y creemos un programa de estímulos para incentivar la excelencia académica y luego poderlos evaluar. Todo esto con pertinencia, que sea la educación que se requiere por regiones, con bilingüismo y con tecnología. Y también quiero hacer dos cosas con la educación privada. Uno, revivir el programa de becas. Los mejores estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, beca del Estado. Y el ICETEX, que no le pase a los jóvenes lo que me pasó a mí. Cuando yo me gradué, debía el triple de lo que me habían prestado por los altos intereses. Esa fue la primera ley que radiqué cuando llegué al Congreso. Esa es una de las 15. Hoy, los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 del CISBEN 1 y 2 ya no pagan intereses. Van 500.000, pero el resto sí. ¿Qué quiero hacer con el ICETEX? Y por eso vamos a tener esos recursos del 30% de las regalías y del fracking, si es necesario, para poder financiar todo esto. Vamos a hacer un revolcón del ICETEX, que solo se pague el costo de la inflación. El propósito es que los jóvenes más pobres de este país no estudien donde les toca, sino donde quieran y puedan cumplir sus sueños y propósitos en la vida y transformemos esta sociedad y este país. Y la violencia, doctor Barguil, porque aquí lo hacemos a diario. En las calles ya están incluso asesinando niños para robarles el celular, su maleta, en fin. La gente está hastiada con lo que está pasando, con tanto ladrón y con tanta manera de tener esta violencia inusitada. ¿Usted qué haría? Dos ejes. El primero es la política de seguridad antes de la ocurrencia de los delitos. ¿Y eso cómo es? Vamos a hacer un mapa de toda Colombia, de la mano de alcaldes y gobernadores, identificando esas zonas más propensas al delito, esas zonas donde hay más ocurrencia de delitos. Y allí vamos a hacer unos planes bien focalizados para que llegue el Estado, para que llegue ese crédito barato, para que llegue la política de emprendimiento, para que lleguen las obras, para que llegue la cultura, el deporte, el arte, que el Estado se tome esos territorios. Si usted se lo deja a los delincuentes, pues ya sabemos lo que va a pasar allí. Y lo segundo es la política ya frente a la ocurrencia del delito. Primero el tema de drogas. ¿Por qué hablo de las drogas? Porque un país con 250.000 hectáreas de coca y dólar a 4.000, pues usted lo que tiene es a unos bandidos en bonanza, están llenos de plata, comprando armas, reclutando jóvenes, casi que confrontando al Estado en sus zonas de influencia. Además, esos grupos están armando estructuras organizadas en las ciudades para la venta de droga, para el microtráfico. Vamos a utilizar todos los mecanismos necesarios para la erradicación de cultivos ilícitos, incluida la fumigación. Esto se trata del mal mayor o el mal menor, y el mal mayor es la droga y tener a esos grupos criminales empoderados y en bonanza, y los vamos a desarticular. Y la seguridad ciudadana, que es un componente fundamental. Mire, aquí hay que hacer un esfuerzo inmenso en inteligencia. Eso es importantísimo. Por ejemplo, esas bandas y esas estructuras criminales dedicadas al microtráfico, para desarticularlas se requiere inteligencia. Colaboración del sector privado. ¿Cómo?
Hoy todo el mundo tiene cámaras en los edificios, en los colegios, en las empresas, en las casas. Esas cámaras que están hacia la calle, vamos a conectarlas con la policía para que pueda haber una actuación rápida y eficaz de la fuerza pública y la gente se sienta segura. Las cárceles se volvieron hoy los centros del delito, desde ahí se ordenan los delitos, pero hay un hacinamiento que supera el 50%, cárceles en concesión y APPs para poder tener la respuesta en materia carcelaria. Y hay un tema que usted lo conoce bien, la justicia. No puede ser que nuestros policías y nuestra fuerza pública arriesgan la vida, detienen a los bandidos y a los 2 días quedan libres. Vamos a hacer una reforma que permita que los delincuentes reincidentes no puedan tener la garantía de la libertad y queden detenidos y no sigan en las calles generando y por supuesto profundizando ese clima de inseguridad. Doctor Barguil, usted es un hombre que a pesar, o para bien, o como lo quieran interpretar, ha dado fuertes peleas a la banca, pero no quiere decir que esté contra de la economía liberal. Ayer el candidato Petro dice no a la exploración petrolera. ¿Usted qué opina? Mire, eso es un suicidio, porque hoy en día el sector de hidrocarburos y de minería nos representa 23 billones entre regalías e impuestos. Esas regalías van a las regiones. En muchos municipios de Colombia ese es el único recurso que tienen los alcaldes para hacer un colegio, un puente, una vía rural. Imagínense lo que sería renunciar a esos recursos. Un país con 21 millones de pobres no se puede dar el lujo de renunciar a más de 23 billones de pesos de esas industrias. Claro que tenemos que hacer la transición energética, estamos comprometidos todos con ese propósito. Vamos a pasar de 50 a 2.500 megavatios en energías limpias y eso hay que duplicarlo. Por ejemplo, si acabáramos esa industria nos da el impuesto al carbono. De ahí se financia la reforestación, de ahí se financia el pago por servicios ambientales, que no es nada más ni nada menos que el pago a campesinos y comunidades indígenas para que cuiden nuestros bosques. ¿Cómo nos vamos a dar el lujo de renunciar a esos recursos con tanta pobreza en Colombia? Mire, yo lo he dicho, yo creo en el libre mercado. Ese modelo es el que ha dado riqueza en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea del Sur. Esas propuestas que nos hace la izquierda radical lo único que generan es destrucción del aparato productivo y el empobrecimiento de la gente. Pero porque yo crea en la economía de mercado, no significa que cierre los ojos frente a lo que pasa en el país. Yo he denunciado que aquí hay un capitalismo de las roscas, no una economía de mercado, que aquí hay una economía de las roscas y tenemos que pasar a un sistema económico para la gente. No solo son los abusos del sector financiero, donde llevo 8 leyes en contra de esas prácticas. Yo me he dedicado a denunciar los abusos de distintos sectores que sobrecargan a los más pobres. Telecomunicaciones, fui yo quien eliminó las cláusulas de permanencia de la telefonía celular por las altas tarifas que nos cobraban y amarraban a la gente a los contratos. Denuncié el cartel del cemento. Aquí nos tenían pagando la bolsa o bulto de cemento más caro del continente. Los abusos de algunas empresas de servicios públicos, lo que nos dicen todos los días en el campo frente a los altos precios de los insumos agropecuarios. Si usted suma las cargas de los abusos de todos estos sectores, empieza a entender por qué muchos colombianos ese peso del abuso no lo deja sacar la cabeza. Y yo he venido enfrentando esto, no lo estoy diciendo ahora por la campaña electoral, hace parte de las luchas que he venido dando y vamos a cambiar eso. Que sepan esos sectores poderosos que han abusado en este país, que no les vamos a seguir permitiendo que hagan lo que se les dé la gana y que vamos a pasar a un sistema económico que desde el Estado impulse al colombiano y le dé las posibilidades de salir adelante y de que se mueva la economía. Es David Barguil, quiere ser presidente de la República y está aquí con nosotros en Red Más Noticias. Le deseamos toda la suerte y esperamos tenerlo pronto en debates. Muchas gracias y bueno, las veces que nos inviten. Y un saludo especial a todos los televidentes.